Buenos días. El primer punto del orden del día es el proyecto normativo de modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Tiene la palabra la señora vicesecretaria. Por la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada el 5 de diciembre de 2013, se aprobó el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal número 1.03, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ejercicio 2014. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1d de la Ley 785/2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, corresponde al Ayuntamiento Pleno la modificación de las ordenanzas fiscales con el quórum de mayoría simple a que se refiere el artículo 123.2 de dicha ley. Vistos los antecedentes y fundamentos de derecho, así como el dictamen de la Comisión de Administración Pública y Hacienda, Formación y Empleo, que incorpora las enmiendas que fueron estimadas en dicha comisión, se propone que por parte del Ayuntamiento Pleno se acuerde aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 1.03, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para 2014, de conformidad con el siguiente texto. Voy a leer los artículos que fueron objeto de estimación de enmienda en la Comisión de Hacienda. Artículo 7.3. El porcentaje anteriormente citado, el porcentaje corresponde a la función del número de años durante los cuales se genera el incremento, será el que resulta de aplicar el número de años expresado en el apartado 2 de este artículo con el correspondiente porcentaje anual, que será para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendido entre 1 y 5 años, 3,40%. Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 10 años, 3,20%. Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 15 años, 3%. Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 20 años, 2,80%. Artículo 13.2. Gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto las transmisiones de inmuebles y la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio referidos a la vivienda habitual realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes de adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes del causante, así como de la pareja de hecho inscrita en el registro municipal. El importe de dicha bonificación será del 95% de la cuota del impuesto cuando el valor catastral sea inferior o igual a 47.500 euros, del 75% de la cuota del impuesto cuando el valor catastral sea superior a 47.500 euros y no exceda de 66.000, del 50% de la cuota del impuesto sobre el valor catastral sea superior a 66.000. Con carácter general, se considera vivienda habitual del causante la edificación que constituya su residencia durante el plazo continuado de al menos 3 años, en los términos establecidos en el artículo 54 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Para gozar de la bonificación establecida en el apartado 2, los sujetos pasivos referidos deberán reunir los siguientes requisitos: probar la convivencia por el causante durante los 2 años anteriores al fallecimiento y mantener el inmueble recibido como vivienda habitual por un plazo de 2 años posteriores al fallecimiento, salvo que falleciese el adquirente dentro de dicho plazo. De conformidad con lo previsto en la ley, este acuerdo provisional se someterá a exposición pública por plazo de 30 días hábiles a efectos de reclamaciones que, de no presentarse, supondrá que se entienda definitivamente aprobado el acuerdo y el expediente de la ordenanza fiscal. Muchas gracias, señora vicesecretaria. Para el debate de este asunto, la Junta de Portavoces ha acordado un único turno de 5 minutos. Tiene la palabra para la presentación el señor Roces. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Para no volver a repetir lo que ha reproducido la vicesecretaria, vamos a explicar un poco las propuestas dentro del proyecto normativo de modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana, conocido popularmente como la plusvalía, y en ellos el proyecto traía la modificación del artículo número 6 en su apartado 3, donde incluimos un texto en el siguiente sentido. Las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recurso con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del anexo de dicha norma tendrá la consideración de sujeto pasivo o sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. Aquí, modificando el artículo 6, se da cumplida cuenta al artículo 2 del Real Decreto Ley 6/2012.
También se propone modificar el artículo 7, como ha dicho la vicesecretaria, concretamente en su apartado 3, donde se modifican los porcentajes, viéndose reducidos, pasando para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendidos entre 1 y 5 años, pasa del 3,70 al 3,40. Para el apartado B, para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 10 años, pasa del 3,50 al 3,20. Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 15 años, pasa del 3,10 al 3. Y para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo hasta 20 años, pasa del 3 al 2,80, con la consiguiente reducción a la hora del cálculo de la plusvalía. En el artículo 9 se hace otra modificación. Como ustedes saben, a primeros de enero vamos a proceder a solicitar a la Dirección General del Catastro una reducción lineal de los valores catastrales en el concejo de Gijón, aplicando un índice corrector y acogiéndonos a una norma de una modificación legal que en el propio valores catastrales se ha introducido por el Gobierno central. Por tanto, para no dejar duda a la aplicación, si bien es cierto que en transmisión de terrenos el valor de los mismos en el momento de vengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del IBI, incluimos, no obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones del planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. Es decir, podemos liquidar provisionalmente con la nueva ponencia de valores con el beneficio para todos los ciudadanos de Gijón que tengan que liquidar este impuesto. Y el artículo se propone modificar el artículo 13. Por un lado, se reduce el tipo impositivo del 30 al 15%, como ustedes saben, a partir del 1 de enero desaparece una bonificación por haber cumplido 5 años de la última revisión catastral, y para compensar la subida que provocaría la desaparición de esa bonificación del 50%, reducimos el tipo del 30 al 15%. Y, por otro lado, se acozarán en mortis causa de una bonificación con una tabla pactada por el Grupo Socialista, Grupo Izquierda Unida y el Grupo de Foro, con la siguiente tabla. Del 95% de la cuota del impuesto para el valor catastral sea inferior a 47.500 euros. Siempre hablamos de valor catastral. Del 75% cuando los valores no sea superior a 47.500 y no exceda de 66.000, y del 50% cuando el valor catastral sea superior a 66.000 euros. Por otro lado, también reducimos los plazos por un lado, para aprobar la convivencia, que pasa a ser de 2 años, y por otro lado, el de mantener el inmueble para poder no perder la bonificación, que pasa de 10 años a 2 años. Y nada más, gracias. Gracias, señor Roces. Tiene la palabra el señor Espina. Sí, buenos días. Nosotros vamos a votar favorablemente, en este caso, la proposición que trae el equipo de Gobierno, Foro por Asturias. No es ninguna sorpresa, porque públicamente fue conocida la posición de los 3 grupos en el debate que, en relación con la modificación de la plusvalía, traemos a este pleno. Fundamentalmente porque se acepta una parte sustancial de la enmienda que, en este caso, el Grupo Municipal de Izquierda Unida había planteado tanto a la proposición de Foro por Asturias como a la proposición que, en este caso, presentaba el Partido Popular, que consistía, como muy bien se ha explicado en las 2 intervenciones anteriores, en establecer 3 tramos o 3 niveles para las bonificaciones de las herencias en las viviendas habituales. Y, además, en este caso, nosotros exigíamos que se mantuviera la propiedad de la vivienda durante 5 años y en el periodo de negociación que se abrió en el seno de la Comisión de Hacienda, nosotros renunciamos a uno de los límites o de los niveles de bonificación y renunciamos también a que se exigiera durante los 5 años y pasara a exigirse durante 2 años, que entendemos que es así como se debe de negociar cuando hay ánimo negociador. Nosotros, en el caso de la plusvalía, lo dijimos en el seno de la Comisión de Hacienda y lo dijimos cuando se iniciaron los contactos entre todos los partidos para proceder a mantener lo que son los niveles actuales de fiscalidad en relación con el impuesto de la plusvalía, porque aquí no estamos ante una rebaja generalizada de los impuestos, tampoco estamos ante un aumento generalizado de los impuestos como alguien pretenda vender. Aquí el pacto al que se llega, el acuerdo al que se llega, lo que se pretende es simplemente que se evite la duplicación en el recibo como todos sabemos, en este caso, finalizar la bonificación que se establecía a 1 de enero. Y por eso se rebaja el tipo, en el que creo que sí que estamos todos de acuerdo, del 30 al 15%.
Pero nosotros con lo que no estamos, y lo decimos ya, es con la política, con la filosofía de la rebaja generalizada de impuestos. No los tuvimos en el debate de las ordenanzas fiscales y no lo vamos a estar ahora. Por eso no estamos de acuerdo con la filosofía que subyace a la propuesta, en este caso, del Partido Popular. Como además, en este caso, los representantes legítimamente del Partido Popular se negaron a cualquier tipo de negociación, o al menos así lo entendimos desde Izquierda Unida, pues es lógico que nosotros hayamos renunciado a la enmienda del Partido Popular y, en este caso, enmendáramos la enmienda de Foro por Asturias, que, habiendo salido adelante nuestras propuestas, la vamos a votar a favor. Y decíamos que no estamos de acuerdo con esa lógica, y es algo también lógico, valga la redundancia, desde una fuerza política de izquierdas, porque nosotros no compartimos el presupuesto que dice que es más justo no pagar impuestos. Ya lo dijimos entonces y lo vamos a reiterar siempre. Para nosotros, la justicia redistributiva significa que pague quien más tenga, y que pague más que quien más tenga que el que menos tiene. Con su propuesta de rebaja del 95% a todas las viviendas, sin mirar la valoración catastral, lógicamente no se mide si la bonificación es para el que tiene 6 pisos en Somió o 6 chalés en Somió, que el que tiene un solo piso de 47.000 euros de valoración catastral en Contrueces, en el Cerillero. Por lo tanto, a nosotros eso nos parece radicalmente injusto. A ustedes les parecerá mucho más justo que a todo el mundo reciba la misma bonificación. A nosotros no. Y a nosotros nos parece que para sufragar lo que tienen que ser servicios públicos de todo tipo, la educación, la sanidad, los servicios sociales o el salvamento de playas, hay que contar con financiación suficiente. Y para ello hay que contar con recursos públicos suficientes. Con su propuesta se calcula que al menos 3 millones de euros dejaría de recaudar este ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros con eso no estamos de acuerdo, porque creemos que las arcas municipales, como las autonómicas, como las estatales, tienen que tener recursos para, efectivamente, ofrecer servicios públicos de calidad al conjunto de los ciudadanos. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con su filosofía, que además, en este caso, o al menos tal y como lo entendimos desde Izquierda Unida, era una filosofía que era o se acepta el todo o no hay posibilidad de negociación. Nosotros, con quien ofreció esa posibilidad de negociación y aceptó, en este caso, la enmienda que nosotros planteábamos, llegamos a un acuerdo y, por lo tanto, nosotros a día de hoy vamos a votar a favor de la propuesta que trae el equipo de gobierno de Foro por Asturias. Gracias, señor Espina. Tiene la palabra la señora Vega. Buenos días a todos. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta de plusvalía de Foro que el equipo de gobierno trae hoy a este pleno, donde sí que nos alegramos de que se ofrezca una bajada de dicho impuesto. Estamos de acuerdo en la bajada del tipo impositivo del 30 al 15% que llevamos nosotros en nuestra proposición también, y con la bajada de coeficientes que también llevábamos, e incluso votamos a favor de una enmienda del Partido Socialista que rebajaban incluso un poco más los coeficientes. Era beneficiario para los gijoneses, nosotros lo votamos a favor. Pero creemos que es totalmente insuficiente. No es una bajada real ni una bajada justa y posible que este ayuntamiento debe de ofrecer a todos los gijoneses. Nos hubiese gustado llegar al mejor de los acuerdos, aplicando una bonificación del 95% en transmisiones de la vivienda habitual por causa de muerte. Recordamos, bueno, señor Espina, es una bonificación del 95% en la vivienda habitual. El resto de propiedades que se pudiera tener no habría bonificación de ningún tipo. Sí, la vivienda habitual. Si tuviera más locales, propiedades, eso sería sin ningún tipo de bonificación. Hablamos de vivienda habitual. Y algo totalmente posible, pues sí, es posible, porque este ayuntamiento, como todos bien sabemos, va a recaudar solo en impuestos directos 10 millones más. Incluso también para el 2014 hay 6 millones menos de amortización de préstamos. Aplicar esta bonificación del 95% es algo tremendamente necesario en estos momentos en donde muchas personas heredan una vivienda y no pueden pagar este impuesto. Es que tienen que a veces renunciar a la propia herencia porque no lo pueden pagar. Y no me estoy refiriendo a que no puedan pagar ni el 20% del mismo, ni el 40%, ni el 30%. Me estoy refiriendo a que no pueden pagar el impuesto sin más, no pueden pagar la totalidad del mismo. Por eso el Grupo Municipal Popular no quiere hacer distinciones y por eso creemos que nuestra propuesta es la mejor propuesta, porque mira a todos los ciudadanos por igual. A Foro
Está claro que no le gusta absolutamente nada lo que proponemos. Lógicamente recaudan con nuestra propuesta, probando nuestra propuesta se recaudan menos dinero. Y lo tienen fácil porque, bueno, tienen el apoyo de la izquierda, que lleva 30 años recaudando más a costa de todos los gijoneses, y es que al final el tiempo nos acaba siempre dando la razón cuando comentábamos que la política de Foro era totalmente continuista a la del Partido Socialista. No es un pacto nuevo de Foro y la izquierda. Recordemos que en el año 2011 ya hubo una unión entre Foro e Izquierda Unida para subir las tasas de agua, basura y transporte público, cuando el PP decía que no, que habría que congelar las mismas. En el 2012 se nos dio la razón por parte del equipo de gobierno, se vio que era posible lo que el Partido Popular defendía. Bueno, pues la esperanza es lo último que se pierde. Igual para el año que viene el equipo de gobierno, Foro, reconoce que, o se dan cuenta, porque, bueno, llevan un año de retraso, como podemos ver, de que se dan cuenta que esto es posible y que se puede ejecutar esta bonificación. Lo que pasa aquí es algo tremendamente grave. Foro no tiene criterio ninguno. Decía en el pleno de octubre, y bueno, tengo aquí el acta del pleno para que el señor Roces no puede decir que estoy faltando a la verdad, que les parecía injusto y no se atenían al principio de equidad que una persona, por demostrar la convivencia, pudiese tener exención y, en cambio, una persona que no viviera en el domicilio familiar tuviese que pagar el 100%. Y por eso quitaban esa cláusula. Oiga, pues ahora la vuelven a poner porque el Partido Socialista, el Partido de la Izquierda, se lo imponen, le dicen que, bueno, que hay que poner esa cláusula, Foro cero, credibilidad cero. Y todo por no llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Por otro lado, el señor Roces también comentaba que luego no poder vender ese bien implicaba un perjuicio muy grande. Exactamente decía, si hacemos una exención y luego les decimos que no pueden venderlo, estamos llevándolos a un engaño. Oiga, señor Roces, esta es la palabra, engaño. Esto es lo que hacen y lo que son ustedes, un tremendo y total engaño. Y esto no es ceder, que quede claro que no es ceder ni es negociar. Esto es no tener criterio, no saber por dónde andan. Lo que está claro, como comenté al principio, es que nos hubiese gustado llegar al mejor de los acuerdos, que era la bonificación del 95%. Pero la responsabilidad de llegar a acuerdos totalmente es del equipo de gobierno, del equipo de Foro, y aún estamos esperando una llamada de Foro. Es más, ni nuestra proposición enmendaron, así que interés cero para llegar a acuerdos con nosotros. Dos no dialogan, está claro que dos no dialogan cuando uno no quiere, y ustedes no quieren llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular. Y de lo que no se dan cuenta es que con esa actitud egocentrista están perjudicando enormemente a los gijoneses. Muchas gracias. Gracias, señora Vega. Tiene la palabra el señor Roces. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días otra vez. Voy a ser respetuoso y educado porque lo exige el momento y no es el momento del tú más. Pero evidentemente, negar la mayor que en este asunto no se ha intentado buscar un acuerdo de todas las partes ya es faltar a la verdad y no haría falta hablar nada más. Es decir, negociar significa mover la postura inicial. Señora Vega, no ustedes, la gestora que tienen, publicó en un periódico que iban a proponer una plusvalía del 95% y estuvimos esperando por su opinión durante un mes. Que no tuvieron ni el detalle de venir a responder a nuestra propuesta de ordenanzas. Así de claro. Estuvieron a la alcaldesa esperando para que ustedes dijesen qué opinaban sobre ordenanzas y qué proposiciones y qué propuestas. Directamente silencio. Decir que cuando hemos llegado a un acuerdo aquí se les ha dejado fuera es volver a faltar a la verdad. Decir que reproducir lo que yo dije, evidentemente. ¿Y qué dije en la comisión? Es una pena que ustedes no se sumen a este acuerdo, porque evidentemente, a lo mejor, entre todos hubiésemos llegado a otro tipo de acuerdo, que se hubiese acercado más al del equipo de gobierno, pero evidentemente aquí lo que había que hacer es un acuerdo, porque como usted bien dice e inicia su conversación, es que este acuerdo beneficia a Gijón. Lo ha dicho usted y va a constar en acta. Beneficia a Gijón. Y, por tanto, como beneficia a Gijón y a los gijoneses, nosotros hemos llegado a un acuerdo, porque ese es el objetivo principal y fundamental de este acuerdo, que beneficia a Gijón. Y lo que ustedes proponen es perjudicar a Gijón, con el objetivo único y exclusivo de castigar y atacar al equipo de gobierno. Porque si ustedes de verdad estuviesen por beneficiar a Gijón y a los gijoneses, se hubiesen movido de su postura. Y nosotros lo hubiésemos escuchado. Pero es que ustedes no se movieron ni un ápice. Ni un ápice. Todos los grupos han hecho un sacrificio. Izquierda Unida ha hecho un gran sacrificio. El Partido Socialista, el Grupo Municipal del Partido Socialista, ha hecho un sacrificio y ha movido su postura cuando dijeron que no iban a aceptar ninguna modificación. Hemos bajado de 10 a 2 años. Decir, evidentemente, que nosotros proponíamos 0.
está aquí, en el proyecto normativo, pero nos hemos movido. Hemos pasado de 10 a 2. Que proponíamos una exención para la vivienda, para que no había que demostrar la convivencia, pero nos hemos movido, porque el acuerdo final beneficia a Gijón. ¿Se reduce la presión fiscal a los gijoneses? Sí. ¿Se mejora la norma actual? Sí. ¿Se evita un perjuicio mucho más grave doblando la plusvalía a los gijoneses? Sí. Por tanto, eso es lo que importa. Lo demás es política y retórica que, evidentemente, a este equipo de gobierno no le interesa en absoluto. Ustedes defienden sus posturas, pero negociar significa moverse de la posición inicial. Y ustedes no se han movido nada. Cero. Y eso es lo que va a costar en las actas de estos plenos. Y la realidad es que se han movido cero. No ha habido voluntad por su parte de negociar. Y no digan que no estuvieron informados de todos los avances de la negociación. No sé si usted estaba enterada, señora Vega, pero le puedo garantizar que su grupo estaba enterado de todos los avances. De todos y absolutamente de todos los avances que estábamos realizando en esta labor, porque me iba recorriendo las oficinas de todos los grupos y les iba informando, me he reunido con este señor, con este otro señor y con este señor, y aquí están el resto de grupos para cerciorar si estaba, incluso la prensa puede cerciorar si estoy entrando o saliendo de los despachos de todos ustedes. Por tanto, vamos a dejar de mentir en un pleno. Vamos a hablar del bien de Gijón y lo importante es que esto es beneficioso para Gijón. La norma se mejora, se reduce la presión fiscal y evitamos un grave problema a los gijoneses. Esa es la realidad. Y esa es la realidad. Ya lo hicieron con el IBI y querían volver a repartirlo con plusvalía. Lo único objetivo era para el día siguiente de no haber un acuerdo en este impuesto, decir lo malos e ineficiente que es el equipo de gobierno. Pues no. ¿Hemos conseguido una mejor norma? Sí. Ustedes lo dicen. ¿Es bueno para Gijón? Sí. Curioso que luego a nivel nacional nos aumenten la presión fiscal constantemente y no se pongan colorados. Gracias. Gracias, señor Roces. Tiene la palabra el señor Martínez Argüelles. Buenos días. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo quiero transmitirles varias ideas en esta intervención, más allá de las cuestiones técnicas de regulación del impuesto que se han acordado y que se van a someter a votación. Quisiera transmitirles, en primer lugar, una sensación agridulce en torno a este acuerdo. La parte dulce es que, efectivamente, se alcanza un acuerdo que va a beneficiar a una parte importante de la ciudadanía, y eso es satisfactorio y eso era lo que el Partido Socialista venía persiguiendo desde el mes de julio. Una sensación extraña y más agria, porque conviene remarcar aquí que este acuerdo no va a ser operativo a partir de mañana, ni siquiera a partir de lunes, ni siquiera el día 1 de enero, porque a partir de su publicación en el BOPA, que podrá ser la semana próxima, durante 30 días tendrá una exposición pública, no entrará en vigor hasta la publicación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y, desgraciadamente, entre el 1 de enero y ese momento va a haber muchas personas en Gijón que, porque no se puede ajustar cuando alguien deja de existir, van a tener que pagar un impuesto injusto, gravoso y que duplicará la tasa que tendrían que pagar un mes antes o un mes después. Y eso es muy desagradable y eso es responsabilidad de alguien. Responsabilidad de un equipo de gobierno que decidió no hacer nada desde el mes de julio para acá. Y cuando digo no hacer nada desde el mes de julio para acá, es porque el Partido Socialista hizo una propuesta en el mes de julio para modificar el IBI y la plusvalía, que fue soberanamente ignorada. Y digo soberanamente ignorada porque nadie le quiso presentar una enmienda a una propuesta del Partido Socialista, porque era la propuesta del Partido Socialista, que es el grupo con más concejales en este pleno. Pero es que la cosa fue a mayores, y cuando se rechazó todo y decayó un proyecto fiscal del equipo de gobierno en un acto sin precedentes en democracia porque no tuvo consecuencia política de por eso al menos colorados, tardaron todavía más de un mes en iniciar la tramitación de una nueva propuesta sobre la plusvalía. Más de un mes mirando las estrellas. Y más de un mes sabiendo que era muy perjudicial para la ciudadanía. Y se quedaron tan anchos. Y ahora vienen las prisas. Y el Partido Socialista sabía que había que llegar a un acuerdo. Queríamos llegar a un acuerdo desde julio y lo hubiésemos resuelto.
Y por eso ahora vamos a apoyar este acuerdo. Porque es un acuerdo que no es exactamente lo que nosotros haríamos, pero es lo mejor que podemos alcanzar como consenso general para ofrecer a una ciudadanía que mira para nosotros y nos exige responsabilidad. Y es en lo que estamos, en la responsabilidad y en el consenso del equilibrio razonable. ¿Alguien le tendrá que explicar a algún heredero el día 30 de febrero por qué tiene que pagar el doble? Y no lo vamos a hacer nosotros. Se lo van a tener que explicar ustedes que no hicieron lo que tenían que hacer. Y una segunda cuestión. Miren, la semana pasada se lo decíamos en este mismo pleno en relación con el asunto del urbanismo. Miren, esta ciudad necesita acuerdos. Esta ciudad necesita cambiar el ritmo. Esta ciudad necesita moverse, pero moverse con algún sentido. Y nos ha dicho a nosotros, con la composición tan rara que tiene este pleno, que tenemos la obligación de llegar a acuerdos. Y que los que llegaron aquí con el discurso de la transversalidad marcaron una raya roja infranqueable, aquí en el medio, que decía, aquí termina el mundo y ustedes quedan fuera de todo acuerdo. Miren, les hemos propuesto acuerdos sobre situación económica, les hemos propuesto acuerdos sobre urbanismo, les hemos propuesto acuerdos sobre el empleo, les hemos propuesto acuerdos sobre fiscalidad, les hemos propuesto acuerdos sobre todo y no han llegado a ninguno. Nosotros no tenemos problema en enmendar sus propuestas, las del Foro y las del Partido Popular, y llegar a acuerdos con los que nos parecen más razonables. Vamos a celebrar que tenemos un acuerdo que ofrecer a la ciudadanía y ponernos colorados porque no se puede aplicar el día 1 de enero. Pero eso es responsabilidad de Foro, solo de Foro. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Argüelles. Tiene la palabra para el cierre el señor Roces. Muchas gracias. A veces la memoria es frágil. Recordarles que en el proyecto normativo de ordenanzas se aceptó su enmienda de rebajar la plusvalía y llegamos todos los grupos a un acuerdo en plusvalía. Y tan solo por la discusión de un punto en el IBI se decidió tumbar por parte del resto de grupos el proyecto de ordenanzas. Con una abstención, escenificado, como estamos haciendo ahora, escenificar que nosotros queremos más, nos parece insuficiente, lo que quieran ustedes. Con una abstención, señor Martínez Argüelles, con una abstención, ustedes hubiesen sacado un proyecto de ordenanzas con una bajada sustancial en plusvalía y con una bajada en el IBI. Y ustedes podrían decir, y no estamos de acuerdo, queremos un poco más, queremos un punto más, queremos lo que quieran ustedes. Pero una vez escenificado, como se ha hecho en el resto de ayuntamientos de Asturias y de España, se escenifica, pero por responsabilidad democrática se abstiene. Por tanto, la culpa aquí es de todos. Evidentemente, nosotros no supimos llegar a acuerdos con el resto de grupos, pero una vez que había un proyecto normativo que congelaba tasas, precios públicos y reducía impuestos, una abstención hubiese sido el sentido común de todos los grupos. Así no se quiso, se decidió votar unánimemente por parte del Grupo Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, votar en contra. Bien, y ustedes ahora nos recriminan. Evidentemente, las cosas llevan su tiempo y, desgraciadamente, hay que llegar a un acuerdo. Cuando se propuso, nada más terminar aquel pleno, el acuerdo, todos los grupos dijeron no. Intenté llevar una modificación del impuesto de plusvalía y se nos dijo no. Ni lo traiga la Comisión de Hacienda. Por parte de su grupo, así se nos dijo, y por parte del Grupo Popular, exactamente. El Grupo Popular se ha mantenido en su postura y ustedes, afortunadamente, han entendido que por el bien de Gijón deberíamos llegar a un acuerdo. A partir de ese momento se presenta, se negocia y se cierra, afortunadamente, como estamos viendo en este pleno. Pero, evidentemente, la culpa es de todos los que estamos sentados en este pleno. Y eso de decir que la culpa es de uno o de otro, me parece una inmadurez que no corresponde a los representantes de los ciudadanos de Gijón. Muchas gracias. Gracias, señor Roces. Vamos a proceder a la votación. Del proyecto ya. Sí. Vamos a proceder a la votación de la propuesta. Votos a favor. Grupo Izquierda Unida, Socialista y Foro. Votos en contra. Grupo Popular. Se aprueba la propuesta por mayoría. Señor Pecharromán. Sí, una cuestión de orden sobre el segundo punto, dado que es igual prácticamente al primero y ha sido aprobado el primer punto, es para retirarlo en base al artículo 62 del reglamento que lo autoriza. Quiero recordar que nuestra propuesta se presentó el día 28 de octubre y, por lo tanto, podía haber hecho que los gijoneses a día 1 de enero tuvieran aprobado pues esta nueva ordenanza.
Yo creo que todos tenemos que lamentar las molestias que se van a causar a muchos gijoneses por la no tramitación, por el poco interés que ha habido en agilizar la aprobación de esta ordenanza y ratificarnos en que retiramos el punto del orden del día. Muchas gracias. Gracias, señor Pecharromán. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.